buenas, ¿cómo están? Otra vez soy yo, Tulio el Profe. Este es un nuevo video para la segunda historia de la Biblia, que son como cosas básicas que tenemos que saber, porque a través de historias podemos aprender mucho. Estoy en un sitio también muy chévere, como en una montañita de un parque natural, ni me acuerdo cómo se llama. Y allá en el fondo, si ustedes quieren ampliar, se alcanza a ver montaña y se alcanza a ver el mar, el océano Pacífico, que acá es como verdoso, a las afueras de San Francisco. Bueno, la historia de hoy que me parece muy chévere es la historia de José. Está al principio de la Biblia, Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 37, para que revisen. Bueno, viene la introducción, ahorita seguimos. Víctor, introducción, porfa. Bueno, listo, empezamos ahora sí. Entonces, José es el hijo de un señor que es muy famoso en la Biblia, que es Jacob, de los gemelos, o de los mellizos, perdón, Esaú y Jacob, ¿vale? Que más adelante pues les voy a hablar de ellos. El tema es que este señor Jacob tenía, en este momento que nace José, 11 hijos. Los primeros 10 hijos de mujeres a las cuales no amaba, sino que por ahí lo embolataron y terminó casándose con una por un engaño y teniendo hijos con ella, y pues no la quería, y a los hijos tampoco. Después con otras tampoco, y hasta el final, hasta este chino que era el número 11, se casó realmente con la que quería, enamorado y todo. Entonces claro, él estaba feliz con su hijo de la esposa que sí quería, y cometió un error que muchos papás pueden cometer, porque no importa quién sea la mamá, pues la idea es que usted sea ecuánime con todos los pelados. Pero él pues no, me imagino que era más querido con José, y era más consentidor, y le tenía más cariño, qué sé yo, y los otros le tenían pues rabia, le tenían envidia. Dice la historia que un día el papá, pues en esa época no había gran tecnología, ¿no? Entonces todo costaba mucho, y la ropa era normalmente del color normal del material, de la lana, y había manera de conseguir un color morado, no sé si una semilla o un material, pero era muy costoso, y pues solamente los príncipes y los duros tenían eso, y el papá le compró una túnica que era como morada o de colores, lo cual quería decir que era muy especial y muy costosa, y los hermanos estaban pues súper envidiosos. Esta parte es muy importante en la historia porque va a suceder 3 veces más, entonces pues quiero que la tengan clara. En un momento, siendo él muy chiquito, como estamos en la historia, se levantó y les dijo a los hermanos: imagínense que anoche tuvo un sueño. Con ese que los hermanos le tenían su vaina por culpa del papá. ¿Cuál fue el sueño? Imagínense que había unos atados o unos fardos de trigo, todos éramos fardos de trigo, y los de ustedes se inclinaban ante mí. Entonces los hermanos se miraban y decían: chino hijo de puerca, como decimos en Bucaramanga, fastidioso, fuera que es el preferido, entonces ahora no le vamos a tener que arrodillar algún día. Qué sueños tan fastidiosos. Al poco tiempo ya estaba el papá y dijo: ay papá, hermanos, imagínense, tuve otro sueño. Todo esto sale en Génesis 37, desde el versículo 5. Imagínense que el sol y las estrellas se inclinaban ante mí. Y otra vez todos decían: chino hijo de madre, creído, fastidioso, ¿para qué nos cuenta eso? Y hasta el mismo papá quedó diciendo: ¿por qué esos sueños? Y este pelado, ¿por qué nos cuenta eso? Entonces pila, recuerden, sueños. También, ¿qué pasaba? Que el papá mandaba a los hermanos lejos a que cuidaran ganado, ovejas principalmente, tal vez algunos cultivos, y el papá ya sabía que los papás eran los hijos eran, perdón, como de pronto perezosos, como no tan juiciosos, y también cometió otro error que fue mandar al menor a que los vigilara. Entonces imagínese usted, el consentido viene a vigilar, sería como decimos en Colombia el sapo, y fuera de todo le da regalos especiales, y fuera de todo los hace a quedar mal. Entonces pues le tenían mucha rabia. En uno de tantos días que pasó eso, se pusieron bravos, cogieron al hermanito y dijeron: no, matémoslo. Y uno dijo: no lo hagamos tampoco, que es como muy terrible que lo matemos, porque le crearíamos un dolor muy grande a mi papá y pues se derramaría sangre. No, pero sí hagámosle algo. Entonces lo echaron en un hueco, en una cisterna, o sea, un depósito de agua, a ver qué iban a hacer. Y después veían que venía una caravana de negociantes que compraban y vendían, entre otras cosas, esclavos, personas. Entonces dijeron: pues vendámoslo.
no matamos al tipo, no cometemos ese crimen tan terrible, le decimos mentiras a mi papá y nos ganamos una plata. Entonces dijeron, bueno, sí, listo. Mientras tanto, del lado de José, pues él estaba muy sorprendido y muy preocupado con esta actitud de los hermanos. Pero el papá les había hablado a todos de Dios y que Dios lo cubría a uno y que si uno estaba realmente conectado con él y oraba de verdad y cumplía los mandamientos, repasando otra vez los mandamientos, mentira, aquí no les habían dado los mandamientos, eso es más adelante, que si uno era juicioso con él, él lo cuidaba. Entonces José oraba mucho y le decía, uy Dios, yo confío en usted, aunque pues tenaz esto que me está pasando. Bueno, pasó que los hermanos vendieron al muchacho. El muchacho se fue con esta caravana de mercaderes. Los hermanos llegaron a la casa, cogieron la túnica de colores, le echaron sangre de un animal y le inventaron un cuento al papá, que un animal salvaje se lo había comido y lo había matado y que pues que ni modo, que qué vaina. Y se libraron del hermano menor al que le tenían como jartera y el que era pues el que los delataba y todo. El papá se puso muy triste, pero bueno, pasó. José siguió con su caravana y la caravana llegó hasta un país muy poderoso que había por ahí cerca, que es el famoso Egipto, que de pronto hemos conocido. Bueno, de pronto no, era un país, les cuento, un país muy poderoso, donde más adelante se hacen las pirámides y los faraones y todas esas historias que conocemos súper chéveres, muy cerca al Nilo, río Nilo. Entonces, pues él iba ahí como un esclavo y cuando llegó a Egipto el tipo era pintoso, simpático y lo vio un tipo muy importante del gobierno que llamaba Potifar y dijo, bueno, yo compro a este muchacho, yo me lo llevo. Y Potifar tenía muchos negocios, muchas haciendas, me imagino, y lo puso a trabajar y se dio cuenta que le iba bien en todo lo que hacía. Entonces le preguntaba y él decía, no, lo que pasa es que yo creo en el Dios de los hebreos y él me ayuda, él me da sabiduría, él me guía y pues donde yo estoy me va bien, porque yo creo en él, no soy yo que soy un teso, sino que él me ayuda mucho. Entonces Potifar empezó a decir, ve, qué bien, lo puse a cuidar algo pequeño, lo voy a poner en algo más grande. Y lo puso, me imagino que en una hacienda más grande o en otro negocio y le empezó a ir muy bien. Dijo, wow, esto está chévere, esto me está haciendo ganar plata el tipo. Después lo puso en otro y así sucesivamente y dijo, no, espectacular, este tipo le va muy bien, como decimos normalmente, es de buenas. Tal vez no quería aceptar que era Dios, porque pues obvio en Egipto no creían en el Dios de los hebreos. Egipto es o fue en un país que tiene muchos dioses. Si ven películas ven que tienen un pocotón de dioses como los griegos y romanos, que tienen el dios del trueno y el dios de la vida y el dios de la agricultura y el dios de la lluvia, todo eso. Entonces les parecía como un cuento que el dios de los judíos, les parecía un cuentazo ahí. Él se iba tranquilo a trabajar en sus cosas con el gobierno y decía, él queda a cargo, José es el duro, entonces él era el que decía qué hacer y qué no hacer. Potifar tenía una esposa me imagino que mayor, tal vez muy bonita, y la esposa le echó el ojo a José. ¿Qué pasa mucho? Ya metiéndonos en el tema, por ejemplo, de los matrimonios o de los noviazgos. Cuando usted no está con Dios, pues es muy fácil que se tiente con cualquier otra persona que haya alrededor. Si somos tipos y nos la pasamos viendo mujeres en revistas y mujeres por ahí, pues es fácil que haya una tentación. Entonces acá le pareció muy simpático el tipo, muy buen mozo el jovencito, a la esposa de Potifar. Y me imagino que ella también creía en el cuento de las karate, que dice que con un joven entonces recupera uno colágeno. Es un chiste para adultos, pilas. Recupera uno colágeno, entonces trató de atacarlo. Se le fue a conquistarlo y me imagino que le decía que cómo estaba de querido, que por qué no se daban besitos, se hacían cositas. Y él le decía, no, yo no puedo hacer eso. Y normalmente salía corriendo, él se iba de ahí. Después llegó un momento en que me imagino que ella dijo, no, ya como sea lo voy a obligar. Y lo arrinconó y empezó como a quitarle la ropa y pues el tipo no la iba a tratar mal, pero no iba a dejar que nada pasara, porque no quería quedarle mal al jefe, que es Potifar, pero tampoco quería quedarle mal a Dios, porque dice Dios pues que eso no se debe hacer. Entonces forcejearon un rato y salió corriendo y como que quedó en bola o en ropa interior y ella le quitó una túnica, me imagino que tenían, y se fue y dijo, no, yo no puedo hacer eso. La mujer vio que ya había sido como fuerte la vaina, me imagino que se imaginó que él le iba a contar a su esposo y entonces ella de primero fue y le hizo un show y le dijo, no, José trató de abusar de mí, es terrible, mire, yo forcejeando le quité la ropa, pero yo me estaba defendiendo. O sea, entró la mentira.
tenaz. Pero uno sabe cómo es su gente normalmente. Potifar sabía cómo era su esposa, sabía sobre todo cómo era José, y yo creo que dentro de él dijo, yo como que no creo que fue José el que hizo esto. José es muy correcto, el tipo es un tipazo. No creo, más bien creo que fue mi esposa la desaplicada, la desajuiciada. Pero si digo que fue ella, eso es un delito, entonces de pronto la juzgan o la matan por tratar de cometer adulterio. Entonces buscó que juzgaran a José, pero por un delito menor, y José terminó en la cárcel. Entonces José decía, no, terrible, igual no alegó, igual no puso problema, porque dijo, no, yo confío en Dios y yo sé que Él me va a ayudar. Y se fue para la cárcel. Algo que pienso que es parte de la enseñanza de esta historia es que cuando usted esté en problemas, estresado, con culpa o sin culpa, en este caso sin culpa, lo más importante es nosotros orar, primero que alegar, primero que cualquier cosa, y decirle, Dios, no sé por qué está pasando esto, sé que no está bien, estoy estresado, preocupado, triste, lo que sea, pero confío en tu plan, confío que tu plan es mejor que el mío y que esto que está pasando de alguna manera va a ser de bien para mí, porque en la palabra dice que cuando tú estás pegado a Dios, todo obra para bien. Más adelante les digo la cita. Entonces, él estando en esa situación tan terrible, igual confiaba, igual oraba juicioso, tal vez oraba más y confiaba en que Dios le iba a ayudar. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Esta es la primera parte, se van a cumplir los primeros 10 minutos, entonces voy a parar acá. Gracias a Víctor por la edición y nos vemos más adelante. Suscríbanse, porfa, que estén muy bien.